A todos. Creo que, bueno, muchos me conocen y para los que no, mi nombre es Juan Eduardo Gómez, trabajo en la Dirección General de Tecnología de la Información y bueno, como comentaba Pablo, vamos a empezar con un ciclo de capacitaciones, en este caso apuntado un poco al personal administrativo, ¿no? Justamente quienes van a estar trabajando sobre el sistema y también, bueno, secretarias académicas que están presentes, que, bueno, ellas también tienen que estar involucradas, ¿no es cierto?, todo en este proceso, en el cual, como vamos a ver en la charla, la idea es poder ir migrando hacia Guaraní 3. Ahora bueno, les voy a ir compartiendo un poco las transparencias para que sigamos la capacitación. Todas las dudas, preguntas que pueden ir surgiendo durante esta capacitación, pueden ir anotándolas, pueden ir colocándolas en el chat y después al final las vamos contestando, y si no también, bueno, al final pueden levantar la mano y, bueno, hacer las preguntas y las vamos abordando. Bien, el temario que vamos a abordar en esta capacitación tiene que ver con, bueno, una parte ver el estado del Xiu Guaraní en la Universidad Nacional de San Luis. También vamos a abordar por qué empezar a pensar en migrar a Xiu Guaraní 3. Vamos a también ver un pantallazo sobre el modelo conceptual que maneja Xiu Guaraní 3 y algunos circuitos principales. Bueno, el estado actual de Guaraní en la Universidad Nacional de San Luis, por ejemplo, el Guaraní 2, que es el que está funcionando en las carreras de grado, tenemos 9 instalaciones en toda la universidad, una por cada facultad. Cada facultad tiene una instalación única, ¿no es cierto?, para ella, donde, bueno, como vemos aquí tenemos un esquema distribuido, ¿no? Cada guaraní es aislado uno del otro. La primera implementación que se hizo del Xiu Guaraní 2 en la Universidad Nacional de San Luis fue allá por el año 2008. Se comenzó con la Facultad de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales. Fue la primera que se migró del antiguo sistema Fénix al Xiu Guaraní 2. Y después, lo que fue en el año 2009, se fue haciendo la migración del resto de las facultades hasta tener todas las facultades de la universidad trabajando con Xiu Guaraní 2. Actualmente también contamos en la Universidad Nacional de San Luis con una instalación de Xiu Guaraní 3. Esta instalación está en lo que es posgrado, maneja todo lo que son las carreras de posgrados, maestrías, doctorados, especializaciones, los cursos que se dictan desde la Secretaría de Posgrado. Y el esquema que se maneja aquí en Xiu Guaraní 3 es un esquema, como podemos observar, centralizado. Voy a poner el puntero. Es un esquema centralizado, ¿no? Tenemos una única instalación que es compartida por todas las facultades, ¿no? Todas las facultades tienen acceso a esa instalación de Xiu Guaraní 3. Se puso en producción el Xiu Guaraní 3 en el año 2014. Se empezó a trabajar en la Secretaría de Posgrado con todo lo que era el dictado de cursos de posgrado. Y bueno, de ahí en más se fueron acoplando las facultades con sus carreras.
digamos, hoy la mayoría de las facultades tiene en posgrado parte de sus carreras implementadas allí. Todavía, bueno, está en proceso de ir agregando el resto de las carreras al CIU Guaraní 3 allí en posgrado, pero bueno, se está haciendo, algunas facultades lo están haciendo muy, muy bien, así que ese es el estado que tenemos del CIU Guaraní, digamos, la universidad. Tenemos las instalaciones de CIU Guaraní 2 y CIU Guaraní 3. Bueno, ¿por qué pensar en migrar todo a CIU Guaraní 3? Esa sea la pregunta, ¿no? Bueno, una de las razones es la adaptabilidad, ¿no?, a los diferentes escenarios académicos. Como sabemos, todo lo que tiene que ver con el campo de la educación va evolucionando, va cambiando constantemente y bueno, a veces se ha complicado, ¿no? En CIU Guaraní 2, los que, bueno, tienen experiencia en trabajar con el CIU Guaraní 2 se han dado cuenta que a veces plasmar en el sistema lo que está en papel, ¿no? Digamos, lo que es el plan de estudio en papel, volcarlo al sistema, a veces para algunas carreras suele ser un tanto complejo, ¿no? No lo podemos plasmar, tenemos que hacer allí algunos artilugios, ¿no?, para poder reflejarlo. En cambio, el CIU Guaraní 3 es bastante flexible en cuanto a la definición, el armado de los planes de estudios. Ya vamos a ir viendo un poco más en el modelo conceptual, que permite una variedad de escenarios, ¿no?, poder reflejarlos y plasmarlos allí. Otra de las razones es que tiene que ver con la centralización de la información, ¿no? Como dijimos anteriormente, CIU Guaraní 2 tenemos una instalación por facultad, ¿no? Si le sumamos esto, tenemos por un lado un perfil o una interfaz web para los alumnos y docentes, tenemos una interfaz de gestión, ¿no?, que es para la parte administrativa o secciones alumnos, y después tenemos una interfaz de preinscripción. Es decir, que por facultad tenemos 3 instalaciones en sus diferentes interfaces de CIU Guaraní, ¿no? CIU Guaraní 2. Así que bueno, mantener todo esto es bastante complejo, se quiere, digamos, mucha atención, mucha dedicación, ¿no?, de la parte técnica. Y bueno, con la complejidad que por ahí a veces atrae esto, ¿no? Cuando se tienen que realizar estadísticas, armar reportes, se tiene que estar haciendo, replicando lo mismo en estas 9 instalaciones que tenemos. Supongamos, si uno quiere, hoy como hablamos, ¿no?, todo el tema que está del COVID, uno dice, bueno, la trazabilidad, ¿no? Si uno quisiera saber de una persona, ¿no?, en la Universidad Nacional de San Luis, ¿por qué carreras anduvo?, ¿no? Y bueno, uno tiene que empezar a mirar en cada una de las facultades, chequear a ver si estuvo inscrito en alguna carrera y hacerlo en cada una de estas 9 instalaciones, ¿no? Y bueno, esto crea a veces cierta complejidad también, como decía, a la hora de las estadísticas. En cambio, el esquema que pretende manejarse con Guaraní 3 es un esquema centralizado, es decir, donde todo estaría en una misma base de datos, ¿no? Si uno quiere ver la trazabilidad de un alumno, basta con simplemente consultar allí. Otro ejemplo, ¿no? El tema de los alumnos cuando se matriculan, los datos censales. Bueno, a veces quizás un alumno empezó a cursar una carrera, que estaba en una facultad, se pasó después a otra carrera en otra facultad, y a veces puede ser que los datos de ese alumno en una facultad estén cargados de una manera y en la otra facultad cargados de otra manera, ¿no? Y bueno, y aquí uno ve una discrepancia, ¿no?, en cuanto a los datos. Quizá el DNI estaba cargado de una forma, en una facultad, en otra facultad de otra.
Bueno, entonces, digamos, manejar un esquema de esta manera complica, ¿no? Digamos, a veces la sanidad de los datos. Otra de las razones tiene que ver con la interacción simple con otros sistemas, ¿no? Sabemos que desde el sistema de información que tenemos, ¿no? En Siu Guaraní 2, se tienen que comunicar muchas veces con otros sistemas, por ejemplo, el CISER o el Siu Araucano, ¿no? Bueno, el CISER que es para la certificación de diplomas, o el sistema Siu Araucano. Bueno, para proveer esta información a estos sistemas, a veces en el Siu Guaraní 2 es una tarea un tanto manual hacerlo, ¿no? Donde, bueno, requiere tiempo, no es tan transparente. En cambio, bueno, Siu Guaraní 3 está pensado, digamos, para que esta comunicación entre los sistemas, poder extraer información, consultar sobre ella, bueno, sea más simple, ¿no? Otra de las razones y muy importantes son las mejoras tecnológicas, ¿no? Como había mencionado al principio, bueno, la primera implementación de Siu Guaraní 2 fue allá por el año 2008. O sea, estamos a 12 años ya pasaron, y bueno, el Siu Guaraní 2 está básicamente con la misma tecnología que se usaba en ese entonces, y ya en ese entonces la tecnología que usaba Siu Guaraní 2 no era de la más moderna, ¿no? Esto genera a veces algunas complicaciones. De hecho, en esta situación especial en la que estuvimos pasando, ¿no? Con el tema de la cuarentena, eh, el que personal de las secciones alumnos pudiera trabajar desde su hogar, ¿no? Con Siu Guaraní implicó, bueno, un esfuerzo importante, ¿no? Poder realizar instalaciones en las máquinas del personal de alumnos, hacer configuraciones extras, para que pudieran estar trabajando con el Siu Guaraní desde su casa, ¿no? En cambio, el Siu Guaraní 3 se maneja en un entorno web, es decir, que es mucho más simple, basta con solamente tener en nuestra computadora instalado un navegador web, que en la mayoría de las computadoras está, ¿no? No, no exige mayores requerimientos, ya uno podría estar trabajando tranquilamente desde su casa con el Siu Guaraní 3. Y como mencionaba anteriormente, ¿no? Las mejoras tecnológicas. Hoy por hoy, digamos, todo ronda en la web, y bueno, la tecnología que trae el Siu Guaraní 3 es mucho más moderna que la que se usaba hace 12 años atrás, ¿no? Así que bueno, el cambio también viene un poco por ese lado. Otro aspecto por el cual pensar en migrar a Siu Guaraní 3 tiene que ver el soporte que nos da la gente de Siu. Hoy por hoy, la gente de Siu está dando soporte a Siu Guaraní 2 en la última versión, ¿no? Aquellos que están en versiones anteriores a la última del Siu Guaraní 2, bueno, no le están dando soporte, ¿no? Hay muchas universidades que se han quedado en versiones viejas, y bueno, es todo un desafío, ¿no? Para ellas que puedan recibir soporte de la gente del Siu. Hoy por hoy, la gente de Siu está abocada en su soporte a lo que es Siu Guaraní 3. Ya varias universidades del país están migrando a Siu Guaraní 3, y bueno, digamos, la gente de Siu está abocada en poder darle el servicio y el soporte a ellos. Bueno, nosotros queremos ir también en ese rumbo, ¿no? Y bueno, poder tener soporte pleno, digamos, del Siu en Guaraní 3.
Otra razón es la experiencia que tiene la Universidad en Ciudad Guaraní. Como mencionamos anteriormente, Ciudad Guaraní 3 está implementado para posgrado. Esto ha permitido que podamos adquirir experiencia en cuanto al manejo, a los circuitos que maneja, a los conceptos que hay en Guaraní 3. Y también, por otro lado, la experiencia que ya tenemos en cuanto a los usuarios de Guaraní 2, porque muchos de los circuitos, muchas de las operaciones que hay en Guaraní 3, también son muy parecidas a las que había en Guaraní 2, ¿no? Los conceptos, muchos de ellos en los circuitos, son parecidos, así que creemos que esto facilitará el entendimiento de ellos, ¿no? Bueno, el Ciudad Guaraní 3 presenta cuatro interfaces. 3 de ellas son web. Las versiones o interfaces web que tiene el Ciudad Guaraní 3 son la interfaz de gestión, que es la que utilizan los administrativos y autoridades, la interfaz de autogestión, que es la que con la que van a trabajar los docentes y alumnos. Esta interfaz de autogestión es muy parecida, ¿no?, a la que actualmente usan en Ciudad Guaraní 2. Después está la interfaz de preinscripción, que es la que utilizarían los aspirantes a las propuestas. Y después hay una interfaz para dispositivos móviles, ¿no?, que actualmente es para alumnos y se está utilizando básicamente para mensajería. Así que estas serían las interfaces que nos ofrece el Ciudad Guaraní 3. Antes de empezar a ver el modelo conceptual, vamos a ver un poquito las equivalencias de terminologías que manejamos en el ámbito académico en la Universidad Nacional de San Luis y la terminología que usa el Ciudad Guaraní básicamente en Ciudad Guaraní 3, ¿no? Por ejemplo, universidad en Ciudad Guaraní es institución. Facultades son responsables académicas. Lo que conocemos como carrera en Ciudad Guaraní 3 se llama, o con un concepto más amplio, denominan ellos, que es propuesta formativa. Lo que nosotros conocemos como materia en Ciudad Guaraní es actividad. Lo que conocemos como ciclo, módulo. Cuando hablamos de título o diploma, en Ciudad Guaraní nos referimos a certificado. Lo que conocemos como certificados en nuestra universidad, ya sea de regular, analítico u otro tipo de certificados, en Ciudad Guaraní 3 lo maneja como constancias y certificados. Y resoluciones en Ciudad Guaraní se plasman como documentos respaldatorios. Vamos a adentrarnos un poquito en el diagrama conceptual, ¿no? Aquí podemos observar el diagrama, que está dividido en 3, digamos, circuitos o módulos, ¿no? Uno de ellos es la institución, otro es el de propuestas formativas y otro tiene que ver con la organización del aprendizaje. Vamos a ir viendo detenidamente cada uno de ellos. Vamos a arrancar en primera instancia con la institución. Entonces, si observamos, podemos ver que entre esos 3 grandes módulos interactúan entre sí. Vamos a ver cómo se produce esto. Nos abocaremos en primera instancia a lo que es la institución. Aquí lo vemos un poquito más en detalle. Bueno, la institución en sí es en Ciudad Guaraní y llevándolo, ¿no?, a la práctica, en nuestro caso, sería la Universidad Nacional de San Luis, ¿no? La Universidad Nacional de San Luis tiene responsables académicas que serían, o pueden ser, ¿no?, las facultades, puede ser un departamento o el área de un departamento. A su vez, una institución también tiene ubicaciones. Las ubicaciones pueden ser un campus, una sede o un campus virtual. También la institución
tiene unidades de gestión. Ya vamos a ver quizás un poquito más en detalle más adelante. Bueno, las unidades de gestión, ¿qué es lo que pueden ser? Pueden ser una oficina de ingreso, una dirección de alumnos o departamento de alumnos, como lo conocemos, o un departamento de egresos, si es que lo tuviéramos separado así. Hoy por hoy, viendo la realidad en la Universidad Nacional de San Luis, las unidades de gestión, podríamos decir las que están separadas por lo que son las facultades, ¿no? O digamos tener un departamento de alumnos por facultad. Bien, esto sería lo relacionado con lo que modela el Ciu Guaraní en institución. Veamos un poquito más adelante el modelo conceptual. Bueno, todo lo que es la institución que mencionábamos recién interactúa con este otro módulo que es propuestas formativas, ¿no? Como podemos observar aquí, las responsables académicas o las facultades, bueno, son las responsables del dictados de las propuestas formativas o las carreras, ¿no? Las carreras se ofrecen en una ubicación, ¿no? Puede ser una sede, un campus, ¿no? A su vez, las propuestas formativas son gestionadas por las unidades de gestión. Como ustedes verán, todo esto son a veces algunos conceptos nuevos, ¿no? Que se van introduciendo en este Ciu Guaraní 3. Pero bueno, estos conceptos permiten que el sistema sea mucho más flexible, ¿no? Después en la práctica van a ir viendo cómo esto realmente nos permite un abanico más amplio de posibilidades a la hora de reflejar las realidades de las propuestas formativas, de nuestras carreras, de los planes. Veamos más en detalle este ciclo que es el de propuestas formativas. Lo que es la Universidad Nacional de San Luis, bueno, digamos, nuestra realidad se va a ver reflejada en estos dos ciclos o estos dos módulos que se ven aquí. Veamos un poquito en detalle, como les decía, lo de propuestas formativas. ¿Cómo sería esto en la práctica? Bueno, las propuestas formativas pueden ser todo lo que tiene que ver con carreras de grado, podemos tener cursos de extensión, ¿no? Dentro de un tipo de propuesta que maneja el Ciu Guaraní, que son cursos, o podemos tener propuestas que sean de tipo postdoctorado, o las propuestas de posgrado, ¿no? Doctorados, maestrías, especializaciones. Por eso que en lugar de llamarlo carreras, el Ciu Guaraní maneja el concepto de propuestas. Bueno, las propuestas, como sabemos, cada propuesta tiene un plan de estudios, ¿no? Bueno, ese plan de estudios va a constar de actividades o módulos. Las actividades son las materias, como las conocemos, ¿no? Pueden ser también pasantías, puede ser algún evento cultural, un curso. Como decía también, las propuestas formativas o las carreras están integradas por módulos, ¿no? Los módulos, a su vez, contienen actividades. Para aquellos que han trabajado en Guaraní 2, podemos verlo en cierta medida que los módulos podrían ser como los ciclos en los planes de estudio, ¿no? Un módulo puede ser un ciclo básico común. Por ejemplo, un módulo puede ser un módulo de idiomas, en donde tenemos ahí un abanico de idiomas, inglés, francés, portugués, ¿no? Bueno, los tenemos agrupados allí en ese módulo. Un módulo puede ser un ciclo de orientación, ¿no? Dentro de un plan de estudio. Bien. También las propuestas formativas otorgan certificaciones, ¿no? Estas certificaciones serían, por ejemplo, un título de grado, un certificado de competencia, bueno, más adelante vamos a ver a qué se refiere esto, o una certificación por un curso, ¿no? Que un alumno hizo,
bueno, se le podría entregar un certificado por la aprobación de un curso que haya hecho en el ámbito de la universidad, ¿no? Y bueno, esto es lo que maneja en los conceptos Ciu Guaraní 3, ¿no? Relacionado con las propuestas formativas. Volvemos ahora un poquito al diagrama general, ¿no? Vimos la institución, vimos las propuestas formativas. Ahora vamos a ver la organización del aprendizaje, ¿no? Este concepto nuevo que introduce Ciu Guaraní está apuntado un poco a cómo hoy muchas carreras en el ámbito académico están planteando, ¿no?, sus planes de estudio, la manera de entregar sus certificaciones. Por ejemplo, ¿no?, como decíamos, las propuestas formativas entregaban certificaciones, ¿no? Un título de grado, un título intermedio. Pero aquí en la organización del aprendizaje, eh, lo, que, lo que nos muestra es algo que se conoce como resultados de aprendizaje, ¿no? Y sobre estos se entregan certificaciones. Certificaciones ya sea por actividades que un alumno haya hecho, haya aprobado, o certificaciones sobre módulos que un alumno haya aprobado, ¿no? Y esos resultados de aprendizaje sobre los que se van a entregar certificados pueden ser conocimientos, habilidades o competencias. Por ejemplo, uno podría, de acuerdo, ¿no es cierto?, a la realidad que se maneje, ¿no?, en las diferentes universidades, ¿no?, podría decir, bueno, yo puedo entregar como universidad un certificado de que un alumno hizo tal curso o que hizo tal módulo, ¿no? Entonces yo puedo acreditar que ese alumno tiene los conocimientos, ¿no? Yo puedo decir, entrego una certificación de que ese alumno tiene los conocimientos sobre tal curso. O supongamos, tenemos un módulo de idiomas, ¿no?, donde tenemos 3 materias que componen ese módulo. Yo puedo decir que el alumno tiene los conocimientos básicos sobre idiomas, ¿no?, o sobre, supongamos, programación, ¿no? Tenemos un módulo que tiene 3 materias, programación 1, programación 2 y programación 3. Entonces, bueno, yo puedo entregar una certificación que dice que ese alumno tiene los conocimientos en programación. O podría decir que entregar una certificación de que ese alumno tiene las habilidades, es decir, que tiene no solo los conocimientos, sino que tiene las habilidades en programación. O, por otro lado, podría entregar una certificación de que ese alumno es competente, ¿no?, en programación. Es decir, que no solo tiene los conocimientos, además tiene las habilidades y además es idóneo o competente en eso. Bueno, esto es hacia lo que van muchas de las universidades, ¿no?, en poder quizás entregar estas certificaciones intermedias o individuales hacia lo que van haciendo los alumnos. Ese es un panorama. Como les decía, la realidad hoy por hoy de las facultades, las carreras en la Universidad Nacional de San Luis se van a ver reflejadas en estos primeros dos módulos o ciclos que vemos, ¿no? La institución y las propuestas formativas. Quizás lo de empezar a introducir la organización del aprendizaje será algo que después, ¿no es cierto?, quizás en el ámbito académico se pueda empezar a charlar. Vamos a ver un poquito ahora los circuitos principales. Los circuitos principales en Ciu Guaraní 3, que son más o menos también los que se ven reflejados en Ciu Guaraní 2, son, bueno, la matriculación, ¿no?, que tiene que ver todo lo que es el ingreso de una persona a la universidad, ¿no?, como alumno de una carrera. Todo se maneja en este circuito de matriculación. Después tenemos el circuito de cursada, que tiene que ver con, bueno, todo lo que es el armado de comisiones, el dictado de las clases, las inscripciones a ellas.
Bueno, después el circuito de exámenes, también, ¿no? La creación de los turnos, las mesas, las inscripciones a ellas, el armado de los tribunales. Y bueno, tanto en cursadas como en exámenes, todo lo que tiene que ver con el circuito de actas, la carga de las notas, el cerrado definitivo de las actas. Después, otro de los circuitos es el de equivalencias y el circuito de egreso. Serían los circuitos principales que maneja el Ciu Guaraní 3. Bueno, veamos el caso en que quisiéramos nosotros, ¿no? Habilitar una carrera en Ciu Guaraní, para que bueno, se puedan inscribir los alumnos y pueda hacerse el dictado de la misma. Bueno, en este diagrama podemos observar que, bueno, las carreras están dentro de esto, ¿no? Que son las propuestas formativas. Pero para tener una carrera cargada o una propuesta formativa, hay pasos anteriores, ¿no? Por ejemplo, deberíamos tener cargada la responsable académica, es decir, deberíamos tener cargada la facultad que va a dictar esa propuesta, y deberíamos tener cargado en Ciu Guaraní, ¿no? La institución. Y después de haber cargado la carrera, bueno, uno pasaría a definir lo que es el plan de estudio de esa carrera, ¿no? Como mencionábamos anteriormente, el plan de estudio está formado por actividades o por módulos, ¿no? Las actividades son las materias, los cursos, ¿no? Que se dictan en el ámbito de esa propuesta o carrera, ¿no? Una vez que se activa el plan de estudios, medio de inscripción a propuesta. Bueno, muchos de estos pasos, los que han manejado Ciu Guaraní 2, pueden ver cierta similitud en ellos, ¿verdad? Me gustaría mostrarles cómo podríamos hacer esto en el sistema. Ahí voy a dejar de compartir un poquito y les voy a mostrar cómo podemos hacerlo en el sistema. Bueno, voy a ingresar aquí al sistema. Esta es la interfaz de gestión, ¿no? De Ciu Guaraní 3. Como ustedes pueden ver, es un entorno web. Colocamos el usuario, la clave. Bien, bueno. Como pueden observar, bueno, ya estamos en la pantalla principal de esta interfaz. Si nos vamos a esta esquina y hacemos clic, vamos a ver el menú, ¿no? De operaciones que nos ofrece. Están organizadas en carpetas, todo lo que tiene que ver con propuestas formativas, es decir, el cargado de una carrera, el cargado de los planes, está en esa carpeta, ¿no? El calendario académico se define aquí, lo que es la matriculación de los alumnos se hace en este módulo, todo lo que tiene que ver con el circuito de cursada está aquí en esta carpeta, ahí van a estar todas las operaciones, y lo mismo con exámenes, y así sucesivamente, ¿no? Las operaciones están aquí. No sé si se está viendo lo que estoy mostrando en pantalla. Presentación, Juan. ¿Cómo? Se te congeló la presentación. Ah, bien, perdón. A ver, perdón, ahí ahora están pudiendo ver. Sí, Juan. Perfecto. Disculpen. Ahí voy a volver
un pasito atrás para que puedan ver, bueno, como les decía, bueno, esta es la interfaz web del Ciu Guaraní 3 para los administrativos y autoridades, ¿no? Acá se ingresa con un usuario, con una clave que van a tener cada uno de los que trabajan en la parte administrativa y autoridades. Bien. Bueno, una vez que entramos acá, vamos a, en esta esquina. Juan, otra vez. Sí, otra vez. Bueno, no sé qué. A ver. Juan, es que cambio de pantalla y tenés que compartir la otra, porque abre una ventanita. Ah, bien, 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 bien. A ver si lo puedo. A ver cómo lo hago acá. Aguánteme un segundito. Ahí sí, ahí me están pudiendo, a ver, observar. No, me parece. Perdón. Les pido disculpas, me está haciendo renegar esto. Está bien, no te pongas nervioso, Juan. Mientras voy a hablar yo un poquito. Dale, Hola. ahí lo veo. Estamos ahí viendo que hay muchos participantes. Eso es importante porque la capacitación la necesitamos para todo el mundo y que todos sepan. Tenemos unos 40 participantes por el Zoom y unos 11 participantes por YouTube. Esperemos que les vaya bien con la capacitación y estén entendiendo todo. Bien. Yo creo que ahí deberían verlo, ¿no? Bien. Bien. Bueno, como les comentaba, para ver las operaciones del menú, hacemos clic aquí en esta esquina y podemos ver las operaciones, ¿no? Que las operaciones están agrupadas por carpetas, como les decía, bueno, todo lo relacionado con la carga de la carrera, la carga de los planes, está en esta parte, que son las propuestas formativas. La definición del calendario académico está en esta carpeta. Bueno, la matriculación, todo lo que tiene que ver con el ingreso de los alumnos, se hace desde aquí. Lo de la cursada, ya sea las comisiones, la generación de actas, todo se gestiona desde este módulo, ¿no? Exámenes igual, y bueno, y el resto de las operaciones está también organizada en carpetas, ¿no? Como habíamos visto anteriormente, les mencionaba que para cargar una carrera, una de las cosas que tiene que estar previamente cargada es la institución. Y como decíamos, bueno, la institución es la Universidad Nacional de San Luis. Les muestro eso brevemente cómo se hace. Esto se hace una única vez, digamos. Después es a modo que ustedes sepan dónde se hace esto y que lo puedan ver. Vamos a unidades de gestión. Y en unidades de gestión vamos a administrar instituciones, ¿no? Y bueno, acá en administrar instituciones tenemos cargada la Universidad Nacional de San Luis. Bueno, tenemos cargado todos sus datos. Bueno, esto digamos es el paso 1, ¿no? De una instalación desde cero, tener cargado esto. Un detalle importante es tener vinculado el código araucano que tiene nuestra universidad, ¿no? ¿Por qué? Bueno, porque ya sea en la interacción con el CITSER o el CIU araucano, es necesario que esté cargada esta información aquí para que se puedan exportar, ¿no? Los datos, la información que ellos requieran. Bueno, una vez tenida cargada la institución, tenemos que tener cargadas también las facultades, ¿no? Serían las responsables académicas. También esto se hace desde el módulo unidad de gestión, ¿no? Aquí en administrar responsables académicas. Y como vemos aquí, bueno, tenemos cargadas todas las facultades. Por ejemplo, podemos entrar en alguna de ellas. Centro de la Facultad de Humanas. Bueno, vemos el código de facultad,
También, bueno, maneja, es importante que esté cargado el código araucano de la facultad, ¿no? Para que, bueno, pueda existir esta interacción con los otros sistemas. Y bueno, y los datos básicos, ¿no? Y así, bueno, se ha hecho igualmente con el resto de las facultades. Otra de las cosas importantes que tienen que estar cargadas antes de cargar la carrera son las ubicaciones, ¿no? Como habíamos mencionado, las ubicaciones pueden ser unas sedes, un campus, ¿no? En este caso tenemos cargadas las 3 sedes que maneja la Universidad Nacional de San Luis, que es la sede de San Luis, sede de Villa Mercedes y la sede de Merlo. Les muestro un poquito qué datos suele pedir. Bueno, son datos básicos, ¿no? La dirección, teléfono, y eso, ¿no? Bien. Una vez que tenemos esto, sí, podríamos empezar a cargar, digamos, alguna propuesta formativa, ¿no? O una carrera. Si yo me voy a propuestas formativas, aquí en administrar propuestas formativas es donde uno puede realizar la carga de las carreras o ver las que ya están y modificar algo si fuera necesario. Tenemos filtros para poder buscarlas. Por ejemplo, busquemos una carrera, esta es la maestría en comunicación institucional. Si vemos, bueno, lo que nos pide inicialmente es que podamos cargar un código. Bueno, lo que es en posgrado se definió todo una codificación, ya sea para cómo cargar las propuestas formativas, qué código va a llevar. Se hizo una estandarización, por decirlo así. Todo lo que tiene que ser con códigos, bueno, respetar cierto patrón, ¿no? En este caso, bueno, vemos que se coloca el código de la unidad académica, en este caso de la Facultad de Humanas, que el código es 04, y después una abreviación, ¿no?, de las siglas de la carrera. Se carga el nombre de la carrera, el nombre abreviado, qué tipo de propuestas. Ya les voy a mostrar qué otras opciones hay cuando carguemos una carrera desde cero. En este caso, una propuesta de tipo posgrado, de estado activo, la fecha de alta. Se le puede vincular un documento respaldatorio. Y bueno, y algunos campos más, ¿no? Bueno, también, en qué sedes se va a dictar esa carrera. En este caso, se dicta solo en la sede de San Luis. Y después, importante, también a la hora de cargar una propuesta o carrera, definir quién es la responsable académica del dictado de esa carrera, ¿no? Y esto lo podemos hacer aquí. Bueno, aquí vemos todas las responsables académicas que están, pero bueno, la que tiene asociada esa carrera es la Facultad de Ciencias Humanas. Bueno, una carrera puede tener más de una responsable académica, puede haber carreras que estén compartidas, ¿no?, por facultades. No se da, bueno, aquí en la universidad, creería, no creo, pero si fuera el caso, bueno, uno podría seleccionar, ¿no?, una carrera que sea común entre, no sé, humanas, psicología, bueno, entonces, bueno, uno, ¿qué haría? Agregaría a esa responsable académica. Bien. Les muestro cómo sería cargar una desde cero, ¿no? Aquí con el botón agregar, uno coloca un código, coloca el nombre, y les quería mostrar esto, el tipo de propuestas, ¿no? Existen un abanico de tipos, pueden ser un ciclo básico común, un curso de ingreso, puede ser una carrera de grado, que van a ser las que mayormente vamos a usar en Guaraní, en el ámbito de las carreras de grado, ¿no? Las carreras de posgrado, bueno, vocacionales. Y bueno, cuando uno carga una propuesta formativa, tiene que vincularle
digamos, sería bueno, sería algo apropiado, vincularle el documento respaldatorio, ¿no? Es decir, el documento que avala la creación de esa carrera. Ese documento generalmente es una resolución. Bueno, las resoluciones se cargan, bueno, si por allí uno no se acuerda dónde estaba esa operación dentro de las carpetas, tenemos un buscador que nos facilita muchas veces la hora de poder buscar una operación, ¿no? Como mencionaba, las resoluciones son documentos respaldatorios en Sioux Guarani 3, ¿no? Entonces, yo pongo, aquí encontramos, ¿no? Administrar documentos respaldatorios. Y bueno, como pueden observar, bueno, aquí ya hay cargados, ¿no? Esta versión de testing que estamos usando, que es el de posgrado, ¿no? Tenemos cargado, ¿no? Diferentes resoluciones, ordenanzas. Por ejemplo, no sé, veamos alguna de ellas, ¿no? La forma de cargar es colocando un código. Por allí, bueno, lo que estábamos haciendo hincapié últimamente es también a la hora de cargar las resoluciones, por allí tratar de respetar la codificación que se maneja en el digesto, ¿no? El digesto administrativo, en la forma en cómo se suelen cargar las resoluciones allí, bueno, manejar o plasmar la misma codificación aquí, ¿no? Vemos que tenemos un tipo de documento, puede ser una ordenanza de consejo directivo, una ordenanza rectoral, una ordenanza de consejo superior, bueno, tenemos todo el tipo, ¿cierto?, de ordenanzas, y si hubiera alguna que no estuviera acá, se pueden agregar, ¿no? Bueno, cuando uno carga un documento respaldatorio, también debe decirle, bueno, quién era responsable académica que emitió ese documento respaldatorio. Todo esto, ¿no es cierto?, cuando uno define el ámbito de quién es el responsable de la carrera, quién es el responsable de este documento respaldatorio, es importante hacerlo porque después el usuario que estoy usando ahora es un usuario que ve todo, ¿no? Pero después cada usuario va a manejar solo lo de su ámbito. Un usuario de la Facultad de Matemáticas solo va a poder ver las carreras, los documentos respaldatorios, las materias que estén bajo su responsabilidad, ¿no? No va a haber todo el abanico de carreras, de materias del resto de las facultades porque no corresponde, ¿no? Por eso, a la hora de cuando uno carga una carrera, carga un documento, y muchas de las entidades o objetos que va a cargar en el Sioux Guarani 3, nos pide que especifiquemos quién es el responsable académico de eso, ¿no? Para poder ir separando. Porque recordemos que marchamos hacia un sistema centralizado, donde vamos a tener todas las facultades colocadas en una misma base de datos, ¿no? Que van a compartir todo. Entonces es importante, bueno, separar quién es responsable de cada cosa, ¿no? Entonces, cuando un usuario de una facultad o una autoridad entra con su usuario, debe ver solo lo de su ámbito. Bueno, como dijimos, las propuestas formativas se cargan básicamente de esta manera. Aquí, en esta carpeta de propuestas formativas, tenemos todo, ¿no? Lo relacionado a la carga de ellas, a la carga de planes de estudios, actividades, los certificados, que son los títulos que va a otorgar una carrera. Veamos un poquito el tema de las actividades, ¿no? Las actividades, como les mencioné anteriormente, pueden ser las materias, como las conocemos, los cursos, las pasantías, actividades extracurriculares. Y eso se hace o se administra desde aquí, ¿no? Desde administrar actividades. Bueno, aquí vemos vamos a ver el abanico de todas las actividades cargadas.
En este caso, bueno, en posgrado tenemos lo que son cursos de posgrado que tienen una codificación particular y bueno, también bueno, está la codificación de las actividades dentro de las carreras, ¿no? Damos un ejemplo, ¿no? Si yo quisiera ver las actividades que están en el ámbito de la Facultad de Matemáticas, podría poner algo así. Entonces me muestra solo las actividades que están en la Facultad de Matemáticas. Ahora yo con este usuario veo todo, ¿no? Pero bueno, si uno entra con el usuario de la Facultad de Matemáticas, solo vería las materias que corresponden a ella. Por ejemplo, veamos una de estas materias. Las materias, bueno, uno define un tipo de actividad, puede ser materia, curso, pasantía, en este caso son materias, ¿no? Tiene una codificación, tiene un nombre abreviado, y tienen varios parámetros a definir, ¿no? Uno dice, bueno, si esa actividad es cobrable, si esa actividad uno va a permitir que se apruebe por resolución, si va a permitir que se promocione, si va a permitir que se pueda rendir libre, si es promediable, si requiere cursada, si requiere examen, ¿sí? Si va a ser visible en los listados. Bueno, algunos atributos como son las horas totales o el crédito que va a otorgar esa materia. Bueno, y de acuerdo a lo que escojamos aquí, va a ser también lo que se nos va a habilitar en lo que es escala de notas. Bueno, las escalas de notas, digamos, son lo que nos va a permitir calificar una actividad o una materia o un curso, ¿no? Es decir, asignarle una nota o un resultado, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Tenemos que tener previamente cargadas estas escalas de notas, luego le muestro cómo se hace esto, le muestro las que están cargadas, ¿no? Por ejemplo, para regularidad, si toco el combito, me muestra que, bueno, tengo algunas escalas que puedo escoger. Bueno, la escala es esta, la de regularidad, ¿no? Que los resultados pueden ser aprobado o desaprobado. Después tenemos una escala de promoción, ¿no? Que es, bueno, entre 1 y 7, perdón, entre 1 y supongamos y 4, desaprueba. Entre 4 y 6 podría uno definir, bueno, regulariza, y de 7 para arriba o de 8 para arriba promociona, ¿no? Eso depende cómo uno define esa escala, ¿no? Y bueno, si trabajáramos con equivalencia también, escoger qué tipo de escala vamos a usar, y si trabajamos con examen igual, ¿no? Con examen de 0 a 4 reprueba y de 4 en adelante aprueba. Esto debe estar definido previamente. Entonces cuando uno carga la actividad, bueno, hace esta definición. Bueno, después hay algunos datos que se pueden cargar, que son opcionales, digamos. Los que tienen asteriscos son obligatorios, ¿no? El resto, bueno, si uno lo desea, y estaría bueno, ¿no? Mientras más uno lo pueda completar, mejor. Como les mencionaba anteriormente, una actividad, bueno, debe de haber una responsable académica de esa actividad, ¿no? Entonces uno tiene que definir eso. Aquí en responsables académicas, bueno, me dice que tengo que poner, bueno, equivalencias y definir la escala. Bueno, no tengo cargado aquí en esta versión de prueba una escala de exámenes, ¿no? Así que lo que sería en esta opción, ¿no? En responsables académicas, que no me está dejando pasar a esa pestaña porque no tengo vinculada una escala de examen, lo que me permite ahí es definir, bueno, quién es la responsable académica de esa actividad en cuestión.
Bueno, esto es algo que ha traído la versión nueva en cuanto a la migración, ¿no? Que obliga a colocar una escala de notas, ¿no? En las versiones anteriores que estábamos manejando no era algo obligatorio. Por eso ahora me lo pide y no tenemos cargada la escala de notas. Les muestro dónde se cargan las escalas de notas. Bueno, las escalas de notas, bueno, buscamos la operación allí. Está todo dentro de propuestas formativas, ¿no? La escala de notas. Y acá, bueno, tenemos varias escalas de notas cargadas. Supongamos, vamos a ver el ejemplo, ¿no? Voy a agregar una escala de notas. Voy a decir que me pregunta si es numérica o no. Bueno, vamos a decir que es numérica. Me pregunta si es discreta o continua. Le voy a poner que es continua. Le vamos a dar el nombre. Le voy a poner escala de examen, ¿no? Y bueno, me pregunta, bueno, en qué instancias la voy a usar, ¿no? Entonces, bueno, vamos a dejar por defecto que podamos usarla en diferentes instancias, ¿no? Me dice cuál es la nota inicial, definimos que es 0 y la nota final es 10. Después vamos a conceptos, ¿no? Podemos agregar acá sus conceptos, es decir, la nota inicial de 0 a 3.99, perdón, debe ser 3,99, a ver si me lo toma ahí. No. A ver. Juan, le pusiste sin decimales. Ah, bien. Perdón, 3,00. Voy a probar a ver ahí. Bien. Punto. Punto 99. A ver si me deja ahí. No. Bueno, lo vamos a hacer a 4. Después lo vemos bien en detalle, ¿no? Y bueno, yo defino de 0 a 4, puedo decir que está reprobado. Puedo ir agregando alguna otra, puedo decir, ¿no? A ver si me deja de 4 a 10. Puedo decir que está, si sale a ver aprobado, aceptado. Debería haber una opción. No, bueno, la opción que me da es esta, aceptado, ¿no? Le doy guardar. Perdón, vamos a seguir un cachito más. Me dice que hay solapamiento entre rangos. Si acá no me está tomando, digamos, la nota. Sería hasta 3, Juan, porque en la ventana anterior le pusiste que era 100 decimales, sería hasta 3 nada más. Ah, perdón, buena acotación. Entonces, me voy a volver acá. Perdón, bien. Ahí está. Y bueno, sería así, ¿no? Ahora sí, bueno, defino en este caso la responsabilidad académica, si la van a manejar todos a esa escala de notas, o puedo definir, cada facultad puede definir su propia escala de notas, ¿no? En este caso, bueno, le voy a poner que todos pueden usarla. Bien, veamos a ver cuáles son los resultados. Perdón, me saca. Era... Bien. Perdón, era acá donde estaban los resultados en realidad, ¿no? Era reprobado. Y acá de 4 a 10 es aprobado. Bueno, entonces le doy guardar.
y ya está guardada la escala de examen. Entonces, esa escala ya uno la podría usar en una actividad que fuera a definir. Podría uno decir, bueno, que esa actividad usa ahora, ¿no? Si ven, ahora me aparece esa escala para poder utilizarla. Bueno, estos, digamos, serían los pasos básicos para poder solo cargar la carrera. Todavía no hemos entrado a la definición del plan de estudio, ¿no? Hemos visto lo que son las actividades, que uno puede cargarlas y qué datos nos pide. Pero bueno, esto es la parte introductoria para después pasar a lo que es la definición del plan de estudio, que es un poquito más compleja, hay más operaciones a analizar, ¿no? Pero bueno, el plan de estudios, recordemos que es algo que se carga una sola vez, ¿no es cierto? No es algo que se está modificando constantemente. Los planes de estudios permiten hacer versionados. Ahí les comparto, luego volvemos a la presentación. Bueno, esto es un poquito lo que habíamos visto recién, ¿no es cierto? Yo tengo una responsabilidad académica, tengo que tener cargadas las actividades. Algo que también se deben cargar son los certificados, las escalas de notas y los documentos respaldatorios que habíamos visto recién. Todo eso, digamos, es previo a la carga de un plan de estudio, ¿no? Bueno, los planes de estudios, en SIU Guaraní 3 tenemos 3 tipos de planes de estudio, ¿no? Tenemos los planes de estudios estructurados, que son planes que se reflejan en la mayoría de los planes de estudios de grado, ¿no? Tiene una estructura ya definida, una estructura rígida, que una vez que uno activa un plan de estudio, no se puede modificar. Lo que sí uno puede tener en un plan de estudios, al igual que en Guaraní 2, puede tener N versiones del mismo, ¿no? Generalmente uno puede hacer una versión de un plan de estudios cuando quizás deba cambiar en el plan de estudio el dictado de una materia que estaba en el primer cuatrimestre, ahora pasó a dictarse el segundo cuatrimestre, o por ejemplo, un cambio de correlativas, puede hacerlo esto en una versión, o corregir tal vez algún error en la carga del plan, ¿no? Porque bueno, puede darse, ¿no? Que uno cargando un plan de estudios, después que lo activó, se dio cuenta de que, bueno, hay un error en la carga del plan. Y bueno, uno puede, a través de una versión, corregir eso. En SIU Guaraní 2, cuando uno creaba una versión de un plan y activaba esa versión, automáticamente todos los alumnos que estaban en ese plan pasan a la última versión del plan. Bueno, en Guaraní 3 permite que un alumno pueda estar en una versión anterior a la última, ¿no? Esto puede darse, no sé, supongamos que un alumno que esté por egresar, esté próximo a egresar y bueno, se decide ese año en particular cambiar una correlativa de ese plan de estudio, ¿no? Entonces se hace una versión nueva, se cambia esa correlativa, pero ahora esa correlativa a ese alumno lo perjudica en cierto sentido porque no le permite ahora rendir un examen, ¿no? Entonces él prefiere quedarse en la versión anterior de ese plan. Bueno, podríamos tener, está esa opción en Guaraní 3 hacerlo. Otro tipo de planes de estudios que tenemos en SIU Guaraní 3 es para las carreras de cursos, ¿no? Pueden o no emitir certificación, ese plan, posee una única versión y a diferencia de los planes estructurados
estos planes uno puede ir modificándolos sin tener que versionar. Como dice acá, una vez activo el plan, puede modificarse. Esto es para, digamos, son planes donde no hay una carrera en sí que dicta esos cursos, ¿no? Puede ser cursos por extensión, o los cursos, por ejemplo, en posgrado, los cursos que dicta la Secretaría de Posgrado, que no están enmarcados en una carrera, bueno, se plasman de esta manera, con un plan de esta forma. Y después tenemos los planes personalizados o por convenios, ¿no? Estos planes tenemos un plan por alumno, es decir, la estructura se define para un solo alumno, ¿no? Pues son planes ad hoc, ¿no? Planes personalizados para ese alumno en especial. Y esto se usa mucho en lo que son los doctorados, ¿no? Donde, bueno, un alumno presenta su plan para ese doctorado y puede haber 2 o 3 alumnos haciendo el mismo doctorado y los planes de ellos son diferentes uno del otro, totalmente. Por eso que, bueno, se define un plan personalizado para ese alumno, ¿no? Es un plan por alumno. Una vez que se activa ese plan, puede modificarse, no es necesario estar haciendo versiones del plan, uno puede ir modificándolo porque, bueno, a medida que los alumnos, generalmente los doctorados, van haciendo cursos y los van presentando, se pueden ir agregando esto, ¿no? Y solo puede tener una sola versión. No se pueden crear varias versiones de un plan. Estos serían los 3 tipos de planes que maneja el sistema. Bueno, hasta ahora es la introducción que teníamos preparada en dar para lo que es esto, ¿no? La introducción a Ciudad Guaraní 3. Es llegar hasta lo que es la propuesta. Y ya para dentro de 2 semanas, dentro de 15 días, vamos a brindar otra capacitación ya adentrándonos en lo que tiene que ver con los planes de estudio. Bueno, ahora seguramente debe haber muchas preguntas, ¿no?, respecto a esto y, bueno, pueden sentirse libres de hacerlas. Quizás pueden levantar la mano con la misma aplicación de Zoom o activan la pantalla y levantan la mano o pueden hacer la pregunta. Hola, Juan. Sí, Pablo. Ahí tenemos 2 preguntas que contestar. Una que hizo Cecilia Rivas respecto cuando empezaste a hablar sobre la división de la estructura, de llegar hasta departamento y área, que habla de que ellos no tienen un departamento, no tienen una división por departamento dentro del IPAU, sino que tienen todo centralizado. No, bueno, no hay problema, digamos, uno puede llevarlo al nivel que uno desee, ¿no?, de desagregación, por decirlo así, ¿no? Como mostraba ahí al principio, ¿no? En las ubicaciones que tenemos solo 3 puestas a nivel general, ¿no es cierto? Tenemos marcadas las sedes. Podríamos ir un poquito más adentro, pero con tenerlo plasmado de esa manera no alcanza, ¿no? Y cuando hablamos de responsables académicas, bueno, en este caso el IPAU va a ser una responsable académica, y bueno, como responsable académica va a haber una unidad de gestión que va a estar vinculada a esa responsabilidad académica. La unidad de gestión lo que permite es que los usuarios puedan ver solamente lo necesario en esa facultad o en esa responsable académica, ¿no? No es necesario, digamos, si no lo tenemos plasmado a nivel de área, departamento, eso se irá viendo si es necesario cargarlo o no, ¿no? Pero quizás ya tenerlo a nivel de responsable académica alcanza, ¿no?, para esta instancia, ¿no?, en la que vamos a movernos y planificar para la migración. No sé si La otra pregunta
Es de Fabiana de Salud, Juan. Pregunta, ¿qué tipo de archivo usa para cargar la resolución? Cuando hablaste de la carga del documento respaldatorio, entonces hizo la pregunta, ¿con qué tipo de archivo pone el documento respaldatorio? Sí, mayormente se puede usar PDF, es lo que hemos estado usando en posgrado, ¿no es cierto? Las resoluciones están en PDF. También se pueden adjuntar, no lo recuerdo bien, tendría que chequearlo, pero documentos tipo Word, imágenes escaneadas, digamos, de un documento, también se podría vincular. Pero seguro PDF, seguro, ¿no? Mayormente, bueno, las resoluciones, las ordenanzas que están cargadas en el digesto, bueno, están en ese formato PDF, ¿no? Entonces uno, sin ningún problema, las puede vincular allí al sistema. Sí, igual es conveniente que todo se cargue en PDF porque en algún momento vamos a pasar a tener todo en la nube, entonces convendría que esté todo en un solo formato que sea PDF. Patricia, hay dos preguntas más, o tres. Hay un plan de migración, sí. Esa migración incluye un entorno de prueba de Patricia de Jimeno de Merced. El entorno de prueba lo vamos a generar. Ya hay un entorno de prueba para que ellos vayan jugando con el sistema, no el entorno de prueba que vamos a generar nosotros, que es, Juan, ¿lo podrías poner en el chat? El entorno de prueba de Guaraní, que Sí, tiene ahí, Guaraní para todos sus usuarios? bien, ahí lo pongo en el chat, pongo el link. El link, sí. En ese entorno de prueba que tiene Guaraní, que tiene el SIU, para hacer las pruebas de Guaraní sería interesante que entre todo el mundo a jugar y que pueda jugar ahí. Ya vamos a generar un entorno de prueba propio, donde van a tener unos datos más llegados a la realidad nuestra. Respecto de, a ver, después me queda la carga de datos institucionales que ya están para posgrado, se recuperan en el grado. Sí, podrían recuperarse en el grado. Una pregunta de Ana Corti. Podrían recuperarse en el grado, lo que pasa es que habría que revisarlo bien si todos los datos institucionales serían los mismos. Habría que analizarlo, nada más. Sí, sí, igualmente es algo, ¿no es cierto?, que todo eso se carga una sola vez, y bueno, no es, digamos, tan complejo, pero sí se podría ver de pasarlo de posgrado a Guaraní de grado. Bueno, es ahí, bueno, después, bueno, hay varias cosas que en su momento también las iremos analizando, ¿no? Porque, bueno, al estar todo centralizado, el tema cuando una persona ingresa como alumno, todo lo que es la documentación y todo eso, bueno, se va a ir viendo cómo se maneja, ¿no?, su presentación, porque, bueno, cuando se presenta la documentación, en Guaraní 3 lo maneja como persona, no como alumno carrera. Esto sería así, ¿no? Los requisitos que se piden para ingresar, por ejemplo, ¿no?, el certificado analítico, partida de nacimiento, fotocopia de documento. Si una persona lo presenta, lo presentó para la universidad, ¿cierto? No es que lo presentó para la facultad, lo presentó para la universidad, y si él quiere hacer una carrera de otra facultad, ya presentó esa documentación, no es que le vuelve a pedir nuevamente esa documentación, ¿no? Por eso también lo que es Guaraní 3
a la hora de implementarlo se está buscando la manera de manejar lo que es un repositorio digital, ¿no? En donde, bueno, toda esa documentación esté de manera digital y esté disponible para todas las facultades, para todas las responsables académicas. El alumno va a hacer su presentación una vez y va a quedar registrado allí, y ya le va a servir para cualquier otra carrera que tenga que hacer, ¿no es cierto? Y se pidan los mismos requisitos y no tengan que volver a presentarlo. La idea es ir hacia eso, ¿no? Y si no, bueno, si no fuera factible eso, bueno, ver cómo poder seguir trabajándolo de la manera que se está llevando actualmente. Sí, no sé si ahí hay unas preguntas más que ahí están surgiendo preguntas que por ahí tenés que responder vos directamente. A ver. En cuanto, dice una pregunta, en cuanto hablamos de exportar datos al CISER sobre títulos, ¿se exporta de la misma manera del SIU2? Bueno, aquí, bueno, no sé bien en SIU2 cómo lo están haciendo actualmente, pero bueno, en Guaraní 3 les cuento. En CISER hay una operación que es importación por transferencia, en donde, bueno, ahí uno coloca el número de documento del alumno y ya nos trae toda la información, digamos. Nos trae todo lo relacionado a lo que está cargado en su guaraní, nos trae su historia académica, todas las materias, las resoluciones, las actas, con lo que está registrado, nos vuelca todo. Lo único que hay ciertos datos que en CISER se tienen que cargar manualmente, ¿no? Pero el resto, toda su historia académica, se carga automáticamente. No sé actualmente cómo es en Ciudad Guaraní 2. Después otra pregunta. Dice, esa opción de que el estudiante ya esté cargado, ¿es una mejora importante? Bueno, si no es una pregunta, sino una afirmación. Bien. Dice, ¿qué etapas se han planeado? ¿Cuándo iniciamos? ¿Y con qué dinámica? Bueno, las etapas... A ver, estamos en medio de una pandemia, la dinámica no es fija. Vamos a empezar con una facultad y vamos a ir incorporando las distintas facultades a esa facultad. ¿Está bien? La idea es que iniciemos con una facultad, pero la capacitación la queremos iniciar ya, porque nos va a llevar mucho tiempo la capacitación y nos va a llevar mucho tiempo que todos nos compenetremos con el sistema. La dinámica de lograrlo va a depender mucho de cuánto del personal tengamos disponible para hacer la migración en cada momento. Nuestra idea en particular era... Lo que pasa es que si hablo de por dónde voy a empezar, todavía no lo he charlado con las secretarias académicas en particular y quisiera hacerlo antes que hablarlo en todo el grupo completo. En esta semana que viene vamos a charlar con las secretarias académicas. No quisiera, pero tenemos una idea de cómo empezar y por qué facultades empezar. Quisiera primero hablarlo con las secretarias académicas y después hacerlo global. Juan, seguí con la otra pregunta. Bien, sí, ahí Marcelo agregaba ahí un poquito de información sobre cómo lo manejan en SIU2 a lo del CISER, ¿no? Bueno, ahí comenta Marcelo que se exporta un archivo y, bueno, y con los datos que necesita el CISER desde SIU Guaraní 2 y, bueno, y después eso se carga ahí en el CISER. Bueno, en Guaraní 3 es más transparente, digamos, ¿no es cierto? Como le decía, es una operación, colocan el número de documento, le dan OK y, bueno, ya trae toda la información. Es, digamos, un tanto más simple, ¿no? Al igual que también, bueno, a la hora de exportar los datos para Araucano, también las operaciones son un tanto más directas, ¿no? No sé si alguna otra pregunta.
Una consulta, Juan. Sí, Lucas. ¿Te escucha? Sí, sí, te escucho. Viste, respecto a la pregunta que yo te hice sobre el Sitzer del Guaraní 2, lo que voy yo de la consulta es como si el Guaraní 3 como que si va a estar vinculado, digamos, con el Sitzer, o sea, o va a haber algo así en lo que más o menos... Claro, sí, sí, sí. Están vinculados, ¿no es cierto? Hay operaciones, bueno, en programación son como APIs, le llaman, ¿no? Que son medios de comunicación que hay entre los sistemas y bueno, por eso cuando cargábamos, no sé si notaron, cuando cargamos la responsable académica, la facultad, la carrera, e incluso, bueno, no lo vimos ahora, pero cuando se cargan los títulos, uno tiene que poner el código araucano. Bueno, ese código es el que sirve para vincular tanto en Cicer como en araucano, para que exista esa vinculación y se puedan conectar y obtener los datos, ¿no? Digamos, desde Cicer, cuando se quiere importar los datos de un alumno a través del DNI, bueno, ¿qué hace Cicer? Cicer se conecta, se comunica con el sistema nuestro, de Guaraní, y bueno, consulta ahí y bueno, el sistema Guaraní le envía los datos que necesita el Cicer. Pero esto se hace todo entre sistemas. Hay una comunicación entre Claro. sistemas. Claro, a diferencia de antes que lo exportábamos en formato zip y después lo exportábamos directamente a la plataforma, y ahí nos traía todos los datos del zip. O sea, eso es más o menos lo que preguntaba yo, si él como que iba a estar vinculado, digamos, como para, digamos, que se agilicen los pasos, digamos, sea más rápido, ¿no? Exacto, sí, 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 es así, están vinculados. Juan, podríamos ver un poquito. Perfecto. Eso Hay es algunos temas que nos faltan definir con la secretaria, pero es solamente para el planteo, para ir pensándolo. De que se los mencionemos. Mencionémosle el problema del legajo y el problema de las materias comunes. Bien. Bueno, como mencionábamos, ¿no? Una de las razones para migrar era centralizar, ¿no? Creíamos que un esquema centralizado trae muchas ventajas, ¿no? Pero a la vez también no es simple hacer la migración de esto. Uno de los problemas es el tema de las materias comunes, ¿no? Las materias comunes, digamos, son las materias que tienen el mismo código. En Guaraní 2 hemos usado materias en los planes de estudios que tienen el mismo código, pero son en sí, difieren en sus contenidos, ¿no? Un ejemplo, cálculo 1. El cálculo 1 puede estar para, no sé, el profesorado en matemática, puede estar para la licenciatura en computación y puede estar para, no sé, la ingeniería en sistemas, ¿no? Pero quizás hemos usado la misma materia, el mismo código, pero en sí son materias distintas, porque después en la realidad, si un alumno hizo, supongamos, cálculo 1 en la licenciatura en computación, y ahora se inscribe al profesorado, y bueno, uno le tiene que pasar una equivalencia, ¿no? Cálculo 1 al profesorado. Y bueno, tienen el mismo código, ¿no? Pero bueno, por los contenidos tal vez se han cargado como si fueran diferentes. Bueno, en Guaraní 3, las materias comunes, es decir, las que tienen el mismo código, si yo tengo la materia cálculo 1, ¿no? Que tiene el código 10, supongamos, ¿no? El código de materia, 10. ¿No? Yo la apruebo en la licenciatura en computación. Y yo ahora me inscribo en el profesorado. No es necesario hacer un trámite de equivalencia. Automáticamente yo ya me inscribo en el profesorado, ya tengo aprobada cálculo 1, ¿no?
bueno, es el concepto que maneja Guaraní 3, digamos, de materia común. Es decir, es una misma materia que tiene el mismo contenido, tanto para una carrera como para la otra, y bueno, si tiene el mismo código, yo la aprobé en una carrera, en cualquier otra carrera que me inscriba y esté esa materia, ya por defecto ya la tengo aprobada. Bueno, digamos, uno lo ve muy lindo en Guaraní 3, pero nos presenta un problema a nosotros porque en Guaraní 2 no es tan así, ¿no? Podemos tener quizás cálculo 1 para, no sé, para los físicos, que tiene el código 10, y podemos tener cálculo 1 para la licenciatura en computación, que tiene el mismo código 10, pero no es lo mismo, no son los mismos contenidos. Entonces son materias en realidad tienen el mismo código, pero son distintas. Entonces, esto no debería plasmarse en Guaraní 3 de esta manera. Entonces, bueno, entra acá todo el tema de que va a haber que hacer una recodificación de materias, ¿no? Si las materias no son las mismas, deberían tener códigos diferentes, ¿no? De una carrera a la otra. Y bueno, repensar, si hay materias que son comunes, bueno, poder definir cuáles de ellas son comunes, para que, bueno, las podamos usar con el concepto que maneja Guaraní 3, que, bueno, es un concepto que están manejando muchas universidades, ¿no? El tema de la materia común, ¿no? Si una materia es la misma, tiene los mismos contenidos en diferentes carreras, si la tiene aprobada en un lado, le sirve ya la tiene aprobada en el resto de las carreras. Seguramente, bueno, sobre todo esto va a haber un debate. Juan, para entenderlo, si yo tengo una materia matemática 1 aprobada en física y me paso a a una carrera de, qué sé yo, astronomía o no sé, me paso a otra carrera de la facultad, automáticamente esa materia, cuando yo me pase, me va a quedar dada. No necesito pedir equivalencia, ni necesito pedir nada. Exacto. ¿Está bien? Exacto. Esas son las cosas que habría que definir con las secretarias académicas y ver que cada uno de las secciones de las secretarias académicas vaya pensando si hay alguna que tiene que ser común o si va a trabajar con todas las materias como estaba trabajando y van a desaparecer las materias comunes. Ese es uno de los temas que hay que ir pensando. Exacto. Bueno, va a ser algo para analizar, ¿no? Empezar a mirar los planes de estudio y ver si existen esta clase de materias en las carreras. Bien, había otro punto, era bueno, los requisitos, ¿no es cierto? Era un poquito lo que había comentado recién, que eran los requisitos de ingreso, la documentación, ¿no? ¿Quién la tiene, ¿no? Porque si un alumno, vamos, quiere hacer una carrera en química, y bueno, se anota y presenta la documentación allí, y después uno se arrepiente y bueno, dice, quiero estudiar otra carrera, se va, no sé, a la facultad de humana o de salud, y bueno, en Guaraní 3, si son los mismos requisitos que pedían la facultad de química a los que pide la facultad de salud, no debería el alumno volver a presentarlos, ¿no? Porque él ya los presentó, se los presenta a la universidad, no es que lo presenta a una facultad. Se dio que él entró a la universidad por tal facultad. Entonces, bueno, uno dice, bueno, ¿quién es el dueño de la documentación? ¿No? Bueno, es la universidad, no es la facultad, es decir, dueña de la documentación que presentó el alumno, es la universidad, ¿no? O sea, esto es lo que les cuento, es el concepto que maneja el Guaraní 3. Entonces el alumno, si presentó la documentación, esa misma documentación
le sirve para otra carrera si le piden la misma documentación, ¿no? No tiene que volver a presentarla, no hace falta volver a pedírsela. Por eso, perdón, tenemos que ver si implementar un repositorio digital en donde quede toda la documentación digital disponible para todas las facultades. Entonces, si un alumno la presentó en una facultad, le puede servir para otra carrera o para otra facultad en otra carrera. Ese puede ser una forma, o la otra, si no es, bueno, tener que cada facultad tenga sus propios requisitos codificados diferente al resto, ¿no? Entonces, bueno, el alumno seguirá trabajando como hoy, ¿no? Que tiene que presentar la documentación en cada facultad o carrera que él quiera, a la cual quiere ingresar. Creemos que, bueno, lo que plantea el manejo del Sioux Guaraní 3 es bastante lógico, ¿no? Digamos, ¿por qué pedirle al alumno que cada vez tenga que volver a presentar de nuevo la documentación que él ya presentó? Bueno, también es un tema para conversar, bueno, con las secretarias académicas, pero bueno, en esta capacitación lo estamos mencionando porque es algo, bueno, que va a ser algo con lo que los administrativos van a también tener que trabajar, ¿no? Después, otro punto es las responsabilidades que va a haber sobre el sistema, sobre el manejo del sistema, ¿no? Es un sistema que es muy flexible, porque nos permite hacer muchísimas cosas, plasmar los planes de estudio de una manera más clara, más transparente, pero también, acompañado de eso, trae cierta complejidad a la hora de, por ejemplo, manejar los parámetros, los controles. Bueno, va a haber que definir eso, quiénes van a ser responsables de tocar parámetros, controles, porque recordemos que ahora no es que está solo una facultad, ¿no es cierto? Yo, usuario de tal facultad, como hoy lo hacen, ¿no? Que generalmente los jefes del departamento de alumnos son los que tienen acceso a tocar los parámetros y controles. Bueno, el que ellos lo tocaran en Sioux Guaraní 2 afectaba solo a su facultad, ¿no? Estar en un entorno de Sioux Guaraní 3, esto implica, como están todas las facultades en un mismo sistema, implica afectar a todas las facultades, ¿no? Tocar parámetros, controles. Entonces, bueno, es importante definir quiénes serán responsables de estos manejos, cómo se harán. Bueno, también definir el tipo de responsabilidades, qué operaciones van a poder hacer los usuarios, qué operaciones sí, qué operaciones no. Por ejemplo, los planes de estudios, como mencionaba, hay mucha flexibilidad a la hora de poder cargarlos, pero también, bueno, tocar un plan de estudio, modificarlo, puede traer, ¿no es cierto?, si uno no lo hace con un criterio, alguna complicación. Entonces, bueno, una opción podría ser que los administrativos puedan hacer la carga del plan, pero que haya una persona responsable de ser la que va a activar el plan de estudios, ¿no? Y que a la hora de activar el plan de estudios no haya una única persona en esa carga del plan, sino que como mínimo debería haber 2 personas, ¿no?, que estén, cuando se va a activar el plan, haber revisado el plan, que se adecue a lo que está en la resolución, en la ordenanza, cosa que, bueno, se carga el plan y se carga lo más parecido a la realidad, ¿no? Puede haber errores, ¿no? No es que uno no vaya a cometer errores, ¿no? Pero lo que se busca es por ahí, si hay 2 personas que lo revisan, que lo miran, o más, ¿no?, puede haber menos probabilidades de esto. Entonces, poder darle quizás responsabilidades para que carguen
pero que haya unas responsabilidades específicas para quién va a poder activar, ¿cierto?, el plan de estudio. Recordemos que, bueno, la carga del plan de estudio no es algo que uno va haciendo diariamente, ¿no? Es algo que se hace una vez y, bueno, cada tanto puede que haya alguna modificación que hacer. Por eso, para que todo funcione correctamente, es importante que el plan de estudio esté bien cargado de entrada, ¿no? Por supuesto, después se pueden hacer modificaciones, pero la menor cantidad de modificaciones que podamos hacer es mejor, ¿no? Si uno lo carga bien de entrada. Ese es otro tema también a definir, bueno, quiénes van a ser los responsables de eso. Ese era otro tema. A ver si... No sé si contestaste la pregunta de Patricia con respecto a las materias comunes, que me perdí. No, el tema de las materias comunes es... no se puede dividir por facultad. Es ya algo que viene en el núcleo, digamos, del CIU Guaraní 3, ¿no? Es algo que no hay opción, digamos, de usar o no. Si una materia es común, si tienen el mismo código, ¿no? El mismo código que identifica la materia. Si una materia es común y la tiene aprobada, y se inscribió en otra carrera que tiene la misma materia, la da por aprobada. En toda la universidad. En toda la universidad. No es que uno puede restringir, bueno, yo manejo lo de materia común en una facultad y en las otras no, diferente. No es lo de la materia pero común. Siempre y cuando, Juan, siempre y cuando yo cargo el plan de estudio en la Facultad de Salud, uso esa materia común. Exacto. Si usamos materias que son diferentes, no se respeta esto, digamos, de lo de materia común, ¿no? Pero si usamos la misma materia, ahí sí se maneja ese concepto. Ahí, Oscar, ¿podés activar el micrófono, Oscar? Ahí para hacer la pregunta. A ver. Veo que levanta la mano Oscar, pero no... Juan, ¿te puedo hacer una pregunta? Sí, Rosa. Yo supongo, ¿no? Nosotros, como vos diste el ejemplo, cálculo 1, y también sumo álgebra 1 y matemática aplicada, que son 3 materias para nosotros en la facultad, que es para casi todas las carreras. Y me surge esta duda, porque tienen el mismo código todo lo que es cálculo 1. Si yo estoy en la licenciatura en computación y hice cálculo 1 y después me quiero pasar a la licenciatura en matemática, hay una diferencia, digamos, en contenido, por más que tenga el mismo código. Eso es algo que tendríamos que definir al interior de la facultad, cómo vamos a hacer con eso. Sí. Sí. O sea, cuando vayamos a cargar los planes de estudio, tenemos que tener predefinido qué vamos a usar. Si vamos a usar una materia común, vamos a definir cálculo 1 como una materia común, o vamos a definir cálculo 1 como una materia específica de ese plan de estudio. Perfecto. O de esa carrera. Claro. Sí, por ejemplo, supongo cálculo 1 en la licenciatura, supongamos tiene el código 10, ¿no? Sí. Y si en la licenciatura en matemática yo tengo también cálculo 1, pero no es igual, ¿no es cierto? Como decíamos, claro, el contenido es otro, yo tendría que cargar cálculo 1 con otro código. Será un código 12, 13, no sé, con un código diferente, ¿no? Entonces, claro, de esa manera ya no se reflejaría lo de materia común. Claro, esa era la duda. Sí, Pablo. Sí, lo que sí que después hay que ver cómo se define todo eso para que después vos, cuando cargues el plan de estudio o cargo como las actividades, no cargue la de matemática en física y la de física en matemática. ¿Está bien? Perfecto. Sí. Hay que empezar a tener ese tipo de precauciones.
Claro, quedó clarísimo ahora. Bien, bien, gracias. Oscar. ¿Pudiste activar, Oscar? No sé, querías hacer una pregunta. Ahí estás, Oscar. Te tenés que activar el micrófono, ¿viste? Yo no te lo puedo activar desde acá. A ver. O si no puedes hacer, si no puedes activar el micrófono, puedes hacer una pregunta por el chat. Bien, me fijo si quedaba algún otro punto en los temas. Sí, no, bueno, después estaba el tema de las personalizaciones. Bueno, como es un sistema nuevo, digamos, y distinto del Guarani 2, el sistema Ciudad Guarani 2 había operaciones, certificados, sobre todo, bueno, se habían personalizado, ¿no? El formato de las actas, el certificado analítico, van a ser una de las cosas que cuando pasemos al Ciudad Guarani 3 va a haber que hacer, ¿no? Personalizar el certificado para que se adecue al mismo certificado que actualmente está entregando Ciudad Guarani 2, ¿no? Que es un certificado que, bueno, tiene cierto formato, que hay, bueno, una resolución que especifica el formato que debe tener el analítico. Bueno, son algunas personalizaciones que se van a hacer. Y bueno, se verá alguna otra si es necesario, ¿no? Bueno, en cuanto les había comentado un poquito, en cuanto a los docentes y alumnos, no cambia mucho, digamos, la interfaz que ellos usan. Y esto está bueno, ¿no? Porque, digamos, no va a ser un cambio tan chocante para ellos, ¿no? Es muy parecido el sistema que ven ellos en la web, tanto los alumnos como los docentes, en Guarani 2 como en Guarani 3. Es muy parecido. Hay algunas pequeñas cositas que difieren, pero en sí es muy parecido.